Hola, buenas tardes, querido auditorio. Estamos aquí en Debate Combate, el programa donde a nuestros participantes les encanta dejar comentarios de internet, así párrafos bien brutales, y luego no se cansan de estar ahí mandando y mandando hasta que ya se hartan. Y de hecho, eso es lo que ha propiciado el día de hoy, pues el debate que tenemos. Es un debate muy antiguo, ¿no? Que es más, influye más en la capacidad de que un humano salga adelante el entorno representado por el Estado o su propia capacidad como individuo. Aquí las posturas ya están definidas. Tenemos a nuestro compañero, el Héctor Loco, y a Ray Díaz. Falta un mote especial también, pero estamos trabajando en eso. Y la postura, pues que representamos, vamos a aventarnos un volado, pues sí, para que ver quién va a empezar primero. Héctor defiende la postura de que pesa más el entorno en el cual se desarrolla el medio ambiente. Ray defiende la postura de que es más importante lo que el individuo pues trae o hace, ¿no? Que el ambiente. ¿Quién tiene una moneda ahí? Ya, ya. Pues Va, no, muy no bien. va a ser necesaria la moneda, ya está listo las Está bien, exacto. Mejor entonces que empiece. ¿Quién quiere empezar? Pues lo quiero, sí. Ok, bueno, Güey. son las dos posturas que eligieron. La postura, ¿cuál es la temática, Luis? La temática es en torno al individuo y el Estado. Ok, ¿qué Que influye más para el desarrollo de la persona, salir adelante? ¿No? no, sí, la riqueza, pero también se puede ir como al desarrollo personal, ¿no? O sea, ¿qué pesa más en alguien cuando va a salir, quiere salir adelante, ¿no? Ok, bueno, ya, ¿cuáles son los factores que influyen para que un personaje, o una persona, bueno, más que nada una persona salga adelante o que vaya en busca del progreso? Evidentemente existen dos posturas, una postura de cuáles son los factores determinantes, el gobierno y la sociedad lo que nos obliga, y la otra postura es que tiene que ver bastante de qué está construido el ser humano. ¿Y de qué está construido el ser humano? Evidentemente está construido de lo que le rodea y de lo que rodea y de lo que va aprendiendo en el transcurso del tiempo son características formativas del ser humano y características que determinan y condicionan cuáles son los valores y factores que va a tener a favor esta persona para lograr construir un mucho mejor futuro. Entonces, la postura que me toca a mí defender es que definitivamente pues, el ser humano se enriquece de todo lo que tiene alrededor y que evidentemente tiene mucho que ver el carácter y la determinación que se tenga para lograr sus objetivos. Ok, Muy bien. mi postura es desde el Estado, la creación de este elemento de estas circunstancias o un campo donde el humano se pueda desarrollar, ¿no? Que tiene que ver con lo jurídico, económico, social y cultural. O sea, son procesos que si no existen esos, el individuo no puede salir adelante, no puede resaltar en lo que él quiera, ya sea estudios, no sé, arte, lo que tú quieras, ¿no? De la realización del ser humano. Y es muy importante este punto porque el, eh, podemos decir que hay un contrato social entre el individuo y el Estado. O sea, no necesariamente el Estado tiene que darle todo, sino que tiene que crear circunstancias como un marco jurídico, una seguridad social, bienestar social, crear un marco, abonar un terreno donde el no tenga que afrontar circunstancias adversas a que le salgan mal estas cosas, ¿no? A las que aspira. Yo por eso abogo de que hay un papel determinante, yo le atribuiría el 20% en las ganas de salir adelante del ser humano o del individuo, en este caso, generalizo, perdón, y el 80% del Estado tiene que dar estos elementos, porque, como he mencionado, hay un contrato entre Estado No, y sí, sociedad. su tiempo, señor Héctor. Muy bien. ¿Qué pregunta le gustaría hacerle a Ray? Así, para hackearlo. Bueno, la pregunta sería, ¿para ti es necesario el Estado o un marco jurídico, judicial, ¿no? Para decir, ¿es importante o no es importante para ti? Decir, o solamente el individuo por sus ganas de salir adelante puede. ¿Es determinante lo que yo mencioné?
Claro que es importante y termina siendo, no que sea determinante, termina siendo determinante la presión que tiene el Estado sobre el individuo. Termina siendo importante, claro, pero también está la parte de yo como individuo, ¿qué le ofrezco a la sociedad de vuelta? ¿Qué soy capaz de ofrecer? ¿Cuáles son mis características, mis habilidades y en qué ámbito me puedo desarrollar? ¿Qué estoy yo listo para aportar a la sociedad? Si bien es cierto, el gobierno ejerce una presión, ellos marcan los condicionantes de cómo es que está desarrollado el sistema, pero como en cualquier sociedad y como en cualquier civilización, no podemos estar o depender de las determinantes que haga un sistema. Nosotros también tenemos características propias, por lo tanto, como personas, una búsqueda importante del ser humano es la individualización, el convertirlos en individuos, y una vez que lo logramos, es porque primero hemos desarrollado una base fuerte y sólida como personas que nos hacen destacar dentro de un conjunto de personas llamadas sociedad. Muy Sí, bien, ahora te gustaría hacer una pregunta, Héctor. Claro, claro. Yo podría tener una pregunta, ya que veo que tu postura en el tema de para buscar un progreso, existe, como mencionas tú, el factor determinante del gobierno, de que ellos condicionan bastante. ¿Tú hasta qué punto crees que el gobierno condicione para que una persona no pueda progresar en esta vida? sería una pregunta a la inversa, ¿no? Bueno, por ejemplo, en el caso de el emprendimiento, que era más o menos por lo que yo voy, el factor económico, serían circunstancias para que no pudiera salir adelante, seguridad, ¿no? Primero, por ejemplo, estamos en México y híjole, ¿no? Es muy difícil por donde le muevas, de Yucatán, bueno, creo que Yucatán hay una excepción, pero es generalizando, todo México pasa por un sistema así, muy marcado por la violencia, ya eso ya de sobra lo sabemos. Ahora, lo que no te puede dar es seguridad, ¿no? Social, sobre todo, protección, una protección jurídica. Eso es lo que creo que el Estado no podría darte. O sea, a grosso modo es como que, ¿sabes qué? Hay una laguna ahí enorme de que, yo te protejo, pero en cuanto a lo jurídico, pero ya en la vida real, pues realmente sabemos que eso no pasa, sería una determinante para mí, sino no protegerte, ¿no? Con estas leyes que promulgan, pero en la práctica pues, son letra muerta. Yo creo que es algo que te toparías ahí, al menos en México. ¿Te quedó clara la respuesta? Adelante, sí, correcto. Muy bien, bueno, entonces entramos al tercer round. Vamos bien. Ahora vamos a hacer unas preguntas sobre sus planteamientos, ¿no? Los planteamientos que han hecho ustedes. Me gustaría comenzar preguntándole a Ray Díaz, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que el planteamiento que tú sostienes no sea usado por el gobierno para evitar sus responsabilidades y que el gobierno caiga en el echaleganismo, ¿no? Y que diga, bueno, pues la responsabilidad está en ti, échale ganas, y mientras él como quien dice, se va distraídamente por ahí a tomar una cerveza y ya no cumple su rol, ¿no? Porque a final de cuentas la responsabilidad está en cada quien. ¿Cómo lo hacemos para no caer en el echaleganismo? Ok. Primero que nada, hay que marcar esta parte de la parte de la responsabilidad laboral, no social, laboral que tienen los gobiernos, sobre todo el gobierno de nuestro país, ya que el gobierno de nuestro país, las personas que están ahí, que están en una función pública, evidentemente no son personas que hayan sido elegidas tocadas por los dioses o por una divinidad, sino que ellos están ahí porque fueron elegidos a base de una elección popular y lo que ellos tienen en su representación es un trabajo y tienen que cumplir cabalmente, primero, antes que como un grupo colectivo, como individuos. Entonces, el asunto, yo recaigo que sería la misma cuestión. Cuando no se realiza la construcción de un individuo, es muy complejo que se llegue a la realización completa de una sociedad estructural. Por lo tanto, quienes nos representan a nosotros, lamentablemente, en muchas de las ocasiones, no son las personas más calificadas para estar ahí. Entonces, claro que ellos siempre pueden pasar esa responsiva, es decir, es que la sociedad no le echa ganas, como dices tú, no se esfuerza lo necesario para salir adelante. Y es de la manera en la que habitualmente los gobiernos
se deslindan de la problemática y de la responsabilidad que ellos tienen que cumplir, que es lo que mencionaba Héctor, las garantías sociales que ellos nos tienen que ofrecer a nosotros, que en muchas de las ocasiones, yo estoy de acuerdo con eso, ellos no cumplen a cabalidad con las garantías sociales que tienen que ofrecernos, y es por eso que yo recaigo en mi postura, que mi postura es, terminará siempre concluyendo en que el individuo tiene que desarrollarse por cuenta propia para lograr sus objetivos. Tú ya de por sí no esperabas nada del Estado, como quien dice. Claro, esa es parte de mi postura. Muy bien. Ahora la pregunta sería para Héctor. ¿Cómo le hacemos, por otro lado, para que el individuo no tome una postura victimista de decir, bueno, es que si no salgo adelante, pues es culpa del Estado, que no me ha dado ni seguridad, ni educación, ni la mejor atención médica, ¿no? Y porque si se cae en ese victimismo, pues sería muy fácil ya no hacer nada, ¿no? Y simplemente, pues, como que el victimismo ahí te vuelve, te incapacita, ¿no? A tomar iniciativa. ¿Cómo le haces para que ese peso que tú le das al Estado no te termine aplastando? Sí, bueno, aquí tenemos, vivimos en un sistema ahora sí que representativo, ¿no? Democrático. Ok, tu Estado, si no me das, o tu partido, o tu gobierno, me dices, ¿sabes qué? No me estás cumpliendo. Hay que ser agentes activos. Por ejemplo, existe un concepto en sociología que se llama capacidad de agencia. Cuando el individuo, nosotros tomamos un rol, sobre todo concientizarnos, ¿no? Educarnos, información, ¿no? Informarte qué es lo que está haciendo tu gobierno, decir, exigirle, ¿no? O sea, se escucha fácil, pero puedes hacer, hay muchas formas de ahora sí que exigirle al gobierno. Hay campañas, ¿no? En redes sociales, es una herramienta de tantas que hay, pero es básicamente meter presión. O sea, por ejemplo, no me estás cumpliendo, exigirles. O sea, menciono nuevamente, parece fácil, pero no, tenemos una cultura, por ejemplo, en México, de decir, ni modo, así son. No, es educarnos constantemente como individuos. Tener una cultura política que está en pañales, que todavía está en pañales, ahí sí reconozco que todavía está en pañales, y ahora sí que exigir nuestros derechos, ¿no? Como individuos. O sea, nos estamos yendo desde a lo macro, ¿no? De individuos a la sociedad. Pero esto creo que sí hace falta, y hay un factor determinante, ¿no? También coincido con Ray Díaz de que tenemos esa capacidad individual de cambiar las cosas, ¿no? El factor del trabajo es determinante. Estamos hablando de salir de este hoyo que la mayoría, creo que el 60% de los mexicanos están en ese nivel socioeconómico de pobreza. No hay de otra. Si el Estado no te garantiza, pues ahora sí que hay que levantarnos temprano, ¿no? Ahí sí, punto a favor de Ray, de que pues no hay de otra. O sea, si el Estado no te garantiza, tú como agente de cambio, que puedes hacerlo, puedes al menos cambiar tu entorno, tu casa. Se nos adelantó un round de Héctor, porque en el siguiente round íbamos a decir, pues, un punto a favor, ¿no? Bueno. Del contrincante, pero... Bueno. Pero bueno, no sé si te gustaría preguntarle algo a Héctor o o das tu punto a favor. Aportaría que en la legata, ¿no? En la legata. Ajá, legata. En la legata, está bien. Creo lo siguiente, que conforme a mi postura, de que tiene que ver uno en la búsqueda de ser un individuo, el desarrollo propio, que si bien eso es la parte más importante del desarrollo, porque no podemos dejar que los gobiernos hagan por completo su parte, porque es más que claro que es deficiente en muchas ocasiones su trabajo. Pero si nos damos cuenta que no podemos satanizar y decir, es que ellos no nos proporcionan garantías sociales, las tenemos, solo que las tenemos de baja calidad o son deficientes. Pero tomamos en cuenta una cosa, ¿qué tan deficientes son si pensamos que México es uno de los 20 mejores países para vivir en el mundo? Después de ahí hay cerca de 250
condiciones de menor calidad que con la que vivimos en México. Tomando en cuenta, pues vemos que las condiciones a nivel mundial, o sea, no es un aspecto que solo afecte a nuestro país, afecta de la manera mundial en la mala distribución de los recursos. ¿Y cómo es que están mal distribuidos los recursos? Tomemos en cuenta una cosa, que de los 7,000 millones de habitantes que hay en el mundo, pobreza extrema viven cerca del 10%, unos 700 millones de habitantes viven en esas condiciones. Si tomamos en cuenta eso, ¿cuántos pobres existen en México? En México existen alrededor de 50 millones. De 120 millones que estamos en este país, cerca del 35-40% viven en condiciones de pobreza, pero solamente el 10% vive en condiciones de pobreza extrema. Y yo aquí agregaría una cosa, esas personas que viven en condición de pobreza extrema, tienen la capacidad de individualmente a buscar una mejor condición de vida, de desaparecer de ahí. Yo diría que lamentablemente, desafortunadamente no. ¿Por qué? Porque ahí sí las condiciones los ponen y son determinantes, pero también tiene que ver una cuestión de la fortuna. ¿En dónde es que naciste? Y una vez naciendo bajo esas condiciones, realmente es muy difícil, porque no existen elementos alrededor de ellos que los hagan tener mejores condiciones y un desarrollo individual. ¿Podrán ellos abandonar la condición social y económica en la que viven? Sí y no. Sí, unos cuantos, no la mayoría. Esa siempre va a ser la condición y la determinante. Solamente unos cuantos. No es colectivo, el progreso no es colectivo, es individual. Sostengo mi postura hasta el final. Muy bien, bueno, pero también le dice ahí como que cierto, pues cierto, a cierto punto la razón, ¿no? En un aspecto, ¿no? De que, bueno, pues eso es como que lo que iba Es es, condicionante, más no determinante. Hay cosas que tienen que ver, pero no en absoluto. El gobierno están ahí, ellos hacen su parte, mal hecha, pero no es porque lo hagan para que tú te sigas manteniendo pobre. Lo hacen porque carecen de las facultades para hacerlo mejor. Ese es mi punto. sí, muy bien. No, pues, interesante, interesante. ¿Algo más que te gustaría decir, Héctor? Para agregar a la tertulia. Va a seguir otra cosa, el Twitch, algo. Pues mira, Ray, pues básicamente, pues este formato es como que llegar a un punto, ¿no? En común. Si es que nos Nosotros adelantamos al round twist y son aventamos un punto a favor de cada quien. Fíjate que hay cosas determinantes. Definitivamente, sí, el individuo tiene esa capacidad de decidir. Al final de cuentas, pues somos, híjole, somos un mundo, ¿no? Cada individuo y tomas tus decisiones a favor o en contra de ti mismo. O sea, al final de cuentas, el que te elevas o te disparas al pie, ¿no? Al final de cuentas. Pero hay determinantes, ¿no? Nuevamente menciono que hay determinantes en todo este contexto social, estructural. Hay cosas que definitivamente van a influir en tu proceso ahora sí que las decisiones que vas a tomar, que al final de cuentas estamos hablando de una decisión económica, ya sean buenas o malas. Depende mucho de qué tanto alimento tengas en la panza, ¿no? O ¿qué tanto te preocupa unas rentas y rentas, la hipoteca? Yo qué sé, hay muchas cosas que por inmediatas llegas a tomar malas o buenas decisiones. Eso depende de cada Yo quien. tengo una pregunta, Ray. Dice que todo es como una responsabilidad individual. Y estabas mencionando acerca de la pobreza extrema, ¿no? Y pues eso también es como uniendo el punto de Héctor de que decía que la educación es esencial. Pero eso, si tú recibiste una educación y eso te ha formado como individuo, no totalmente, pero en parte, estás hablando desde el privilegio porque no perteneces a esa clase extremadamente pobre. ¿Tú crees que Evidentemente, la que tiene privilegios tiene alguna responsabilidad social hacia los que no lo tienen? claro, definitivamente. Y eso lo hablé desde el primer round, que existe una responsabilidad social. Y lo hablé del aspecto de quienes participan en los gobiernos. Hablé de que ellos están ahí elegidos de una manera popular y que no es una fortuna que la vida los haya colocado ahí. Ellos tienen una responsabilidad social,
porque supone que las personas que están ahí fueron elegidas mediante un sistema. Se supone también que las personas que están ahí deberían tener una preparación previa. Y si tuviste una preparación previa, la respuesta es más que obvia, como mencionas tú. Si pertenecemos a un sistema de privilegios, todas las personas que de alguna manera llegamos a tener una educación y tenemos la responsabilidad total de atribuirle, retribuirle algo a la sociedad de vuelta. Muy bien. Pero eso es siempre en la construcción del individuo. Si no hay la construcción de un individuo, es muy poco probable que haya una evolución de vuelta hacia la sociedad. Es casi imposible. Muy bien. Sí, no, pues entonces, pasamos a la parte de Twitch. No sé, te han dado argumentos uno a favor del otro. Ahí como que sí, Sí. es ignorante, pues es lo bonito bonito de esto, ¿no? Mira, abonando un poco, bueno, no abonando, ¿no? Por ejemplo, el caso concreto de México, en teoría es el Estado tiene que ofrecerte todo eso. Y realmente, pues, por ejemplo, nosotros tres, tuvimos el privilegio de ir a una universidad pública, ¿no? Y el Estado, de alguna manera, de acuerdo a nuestras posibilidades económicas, que también cuando nos desarrollamos, habíamos, por ejemplo, clase media baja, clase media media, creo que los de alta no hubo, ¿no? Pero ahí nos dábamos cuenta que había contrastes. Y a lo que voy es que, pues de alguna manera, el Estado, bueno, había menos índices de violencia, había más poder adquisitivo. Creo que todavía hace 15, 16 años había cierta movilidad social, ¿no? El poder adquisitivo no era tan madreado como hoy. Y pues en esa parte, ahí todavía el Estado, ¿no? Cubrió esa etapa que nosotros actualmente, pues, estamos como que ejerciendo ahora, ¿no? Creo que un poco de lo que estamos haciendo es regresarle a la sociedad un poco de lo que recibimos ahí, es un poco eso de decir qué tanto le estamos regresando, es la razón de este debate, ¿no? Creo que hacer reflexión no necesariamente tiene que ser algo económico, también tiene que ser algo reflexivo. Si alguno de nuestros oyentes, nuestros suscriptores en futuro nos escuchan, vamos a decir, oye, pues es lo que estamos aportando, ¿no? Pero previo a eso hubo toda una estructura que decir, oye, pues les dimos esto a estos individuos, ¿no? Que somos nosotros. Creo que es un poco lo que yo podría decir a favor de esta estructura gubernamental o educativa, que buena o mala, pues sí nos ha aportado este análisis, no quiero decir crítico porque es muy personal y bueno, la idea era hacer algo crítico, al menos a mí, pero pues al final de cuentas somos humanos y hemos estado como cayendo en cuestiones así como que reflexivas, ¿no? Por ejemplo, las preguntas, su punto de vista, Ray, pues la mía, cambia, pues esto es movimiento al final de cuentas. Creo que es un poco lo que podría decir a favor de que si el individuo o la estructura, este caso gubernamental, sí nos ayuda, ¿no? Crea un campo ahí que sí podemos explotar. Al menos. Y evidentemente, o sea, ambas posturas existen y no existen a la vez. Existen porque pertenecen a un conjunto social y ambas prevalecen ahí como una mezcla social y cultural de todo lo que hay en nuestro entorno como ciudad, y también no existen para quienes radicalizan de alguna manera y creen que solamente una postura es válida. Para ellos, evidentemente, la otra postura no existe. Entonces, pero como tal, ambas posturas existen y están ahí y son una mezcla, una alimenta de la otra y una aporta tanto a la otra y también perturba a que la otra no se desarrolle mucho más, pero coexisten. Ambas posturas son parte de nuestra sociedad. La búsqueda del individuo para lograr sus objetivos, como también la responsabilidad que tienen los gobiernos y la presión determinante que ejercen sobre la sociedad para que algunos de ellos no logren sus objetivos. Esa no es mi postura. Yo siempre voy a considerar que sí hay una manera en la que uno puede
puede salir y buscar un progreso. ¿Por qué? Con el simple y sencillo comprobante de que hay quienes lo logran. Y si hay quienes lo logran, son ejemplos que nos pueden decir y testificar que sí es posible el progreso de manera individual. Y caso contrario, en ninguna manera está comprobado la progresión de manera colectiva. No hay ni un solo ejemplo que nos podamos dar en este momento en nuestra ciudad que hable de una progresión masiva y colectiva. No ha existido hasta la fecha. Al menos en México no, Ray, pero por ejemplo, hay gobiernos, por ejemplo, el gobierno chino sacó, creo que son como 30 o 40 millones, no sé, ahí corrijan, 40 o 50, pueden ser más o menos. Los sacó de esa, y no soy pro chino, ni nada de eso, es como que lo Oye, publiqué. pero ese es un tema que van a debatir, no te adelantes, es un tema que traen nuestros compañeros. Ese es un tema de otras personas. El punto es que Okay. ahí el Estado influyó Un en... Estado fuerte y prometido para decir, oye, pues quiero que me produzcas más. Bueno, que también esa es otra cuestión, la productividad, ¿no? ¿Sabes qué? Te voy a dar estos recursos, te saco de la pobreza, pero prodúceme más, ¿no? Independientemente de para quién produces, pero te voy a dar todos los recursos, agua, luz, una infraestructura, internet, carreteras, te saco de la pobreza, pero producime más. ¿Es válido? Sí es válido, porque pues no estamos hablando de una cuestión meramente moral, sino que una cuestión meramente económica, ¿no? Que es lo que al final de cuentas, en este sistema globalizado, que muchos llaman todavía postglobal, ¿no? Ya, o postmoderno, bueno, eso es otra cosa. El de decir, oye, pues ahora la necesidad es llenar mi estómago que andar ahí de protestando, ¿no? O sea, si me haces el paro, pues yo también te soy más productivo. No olvidemos, estamos hablando del caso concreto de China, que pues son maquiladores, ¿no? Del mundo. Claro, y de hecho a Occidente eso le parecía como el milagro chino, ¿no? O sea, y quizás desde nuestra perspectiva, a la manera de asumir el individuo y el Estado, no llegamos a, o sea, ni los Estados Unidos llegaron a visualizar lo que China iba a hacer, ¿no? Ellos parece que tenían muy seguros sus resultados y los han conseguido como Estado. Y eso no ha sido de forma individual. Pero sí, 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 sí. definitivamente, pues para ciertas cuestiones. No hemos entrado en las cuestiones metafísicas, el amor, la felicidad, eso ya es un poco de lo que el individuo, ¿no? Pero sí estamos hablando de cuestiones de que, oye, de perdida ya como. Y ni siquiera tuve que hacer recurso, no tuve que hacer uso de esos recursos, les dejo claro, no tuve la necesidad de sacar esas cartas. Oye, pues llega a las conclusiones finales, Luis. Sí, pues esto es dinámico, pues, o sea, yo también estoy veo las dos posturas. Yo al principio mencioné 80-20, pues, o sea, hay cosas que el Estado jamás va a cubrir, por ejemplo, cuestiones como entretenimiento, arte, no sé, cultura, bueno, eso también es parte del proyecto estatal. Pero al final de cuentas el Estado lo que cubre y debe de cubrir, independientemente de que digan, no, el Estado, el libre comercio, no, tampoco soy pro comunista ni socialista, no, o sea, no soy chairo, simplemente hay cosas que el papel del Estado como árbitro tiene que regular sí o sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una mala regulación estatal y aparentemente puedo decir que tú tienes un punto a favor, ¿no? Pero estamos hablando desde un Estado, ¿no? En concreto. El Estado en general, su función es velar por los intereses del individuo, ¿no? Por ejemplo, el Estado chino lo hace, el mexicano no. Pero ¿no? bueno, no vamos a caer ahorita en el debate sobre el Estado chino porque realmente el porcentaje de impacto al que beneficia no llega ni al 10%. Entonces estaríamos jugando. Sí, es una cantidad grande de millones, pero ¿cuántos millones de habitantes son ellos? No llegan al 10%. Pero Luis, genera las conclusiones finales porque el tiempo se agota de la transmisión. Pues sí, sí se agota.
Muy bien, vamos a, se vio en aprietos el No, no, compañero. no, ¿cuál aprieto? Te dije que no representa ni el 10%. Este proyecto que hizo China no representa ni el 10%, por lo tanto no generaría ese impacto Hay cientos de millones más que no estaban, ya no eran pobres. Estamos hablando de un proyecto que a corto plazo sacó 40 millones de pobres. Extraño que llegáramos a tomar ejemplos como China cuando no El resto, ejemplificaste ninguno aquí en México. Entonces, eso No, no es algo que determine. Joven, podría llegar a sus conclusiones finales la transmisión. La muy, transmisión. sí, no, pues es que, claro, igual China, pues no representa, no representa el mundo. ajá, no representa al mundo, ¿no? Y es un proceso histórico así muy cortito, ¿no? Igual, no sé si es algún proceso histórico o algún ejemplo de algún lugar donde pruebe tu punto, donde por más que el Estado acá, el individuo ha ido por otro lado, ¿Te refieres a Héctor o a mí? a ti. Porque a mí mi punto es el individuo siempre ha encontrado su propio progreso. Y te puedo poner miles de ejemplos de personas que individualmente han encontrado su propio progreso. No debería yo de poner un ejemplo colectivo cuando yo defiendo la postura No, de que es bien. el Sí, individuo. uno que ejemplifique tu punto de vista como para cerrar, ¿no? ¿De individuo? Sí, sí, sí. Individuo, sí, sí. Claro, yo que soy un fan de la comunicación y sobre todo el cine, tenemos estos últimos tres mexicanos que han destacado de manera individual, Guillermo del Toro, Arriaga, Iñárritu, que siempre en su búsqueda personal de convertirse en grandes cineastas, lo hicieron de manera individual, en contra de todo lo que tuvieran y sin apoyo de nada, ellos solo lo hicieron. ¿Por qué? Porque tuvieron que levantar la mano para decir, aquí estoy, yo lo voy a hacer, construyeron su persona, ellos siempre han puesto como ejemplo todo lo que se prepararon para lograr destacar y convertirse en un ejemplo para los demás. Claro, y si le preguntas a una persona que no ha llegado a ese mismo nivel y está en México, podría decir, no, es que es Es que el el gobierno no me sistema, deja. Sí, la respuesta no, de esta persona sería, es que el gobierno me pone una rodilla sobre el cuello y no me permite progresar. Pero esas otras tres personas que te pongo de ejemplo, también tuvieron esa rodilla sobre el cuello y aún así lograron, bajo una construcción personal, como individuo, el esforzarse, el trabajar todos los días y llegar a cumplir sus objetivos. Por lo tanto, creo que podría ponerte 1000 ejemplos de personas que de manera individual lo hicieron. muy bien, querido auditorio, pues me parece que hemos quedado mucho mejor que cuando empezamos. Hemos retroalimentado esos puntos de vista y pues una disculpa ahí para Ray. Yo sé que él no se puso en aprietos, yo sé que él tiene una agenda muy ocupada en este momento, pero pues igual me dejé llevar. No te preocupes. Todo lo planeado, pero pues esto es apasionante, ¿no? Al final de cuentas es... Wow. Muchas gracias. Nos vemos.